Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Dos preguntas importantes. De acuerdo a los informes de inteligencia que tiene el gobierno federal, están hablando de que había 10 tomas clandestinas en los últimos 90 días documentadas en Tlahuelilpan. La pregunta que yo tengo es si hay una organización delincuencial, algún nombre, cártel o alguien que se haya encargado de esto de acuerdo a los informes de inteligencia que ustedes tienen, o son pobladores comunes y corrientes los que estaban ayer literal pues sacando la gasolina y que bueno terminó pues en este lamentable incidente. Una pregunta más, ¿el plan para combatir, el plan antihuachicol va a permanecer pese a lo que se vivió la tarde noche de ayer? Bueno, acerca de lo sucedido y lo que originó esta tragedia, como lo mencionó el señor procurador, se tiene que hacer la investigación, los peritajes, no adelantar nada, porque esto corresponde, de conformidad con la ley, a la Procuraduría, tanto a la Procuraduría de Hidalgo como a la Procuraduría General de la República. Los informes sobre la posible responsabilidad de estos lamentables hechos va a estar a cargo de la Procuraduría General de la República, y como aquí lo ha mencionado el ciudadano procurador Alejandro Hertz, nos va a acompañar en las reuniones que vamos a tener con ustedes para dar información de acuerdo al avance que se tenga de las investigaciones. Quiero nada más dejar de manifiesto que duele mucho el que estas prácticas se hayan arraigado en los últimos tiempos en nuestro país, porque las imágenes de la gente con cubetas, con bidones, con recipientes para sacar gasolina o diésel, es un asunto desgraciadamente que se extendió a toda la zona petrolera, donde pasan ductos, hay estas prácticas. Esto se puede constatar en lo sucedido en Tabasco, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México y en otros estados de la República. Y ya lleva tiempo. Por eso la gente tiene estos recipientes y por eso cada vez que hay una toma acuden, una toma clandestina, a recoger combustible. Hace poco, el lunes 14,
se dio a conocer en la reunión que tenemos sobre hechos en Acambay, parecidos en cuanto a la práctica. No sé si tengan por ahí la imagen. Hasta dijimos que para no estigmatizar a los pueblos no íbamos a dar a conocer estas imágenes, pero insisto, se repiten. Incluso se sabía que hasta se preparaban las condiciones para hacer acopio de los combustibles. Se hacían zanjas para que se acumulara la gasolina y recogerla. Se convertían literal en alberca, ¿no? Sí, en algunos casos. Pero miren esto de ayer, los recipientes. Ahí está la fuga y poco después el incendio. Pero los recipientes. Ahora, no sé si tengan la de el Estado de México, de hace unos días. ¿Van a tardar? Bueno, por esto, aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y con estas prácticas. No vamos a detenernos, vamos a erradicar esto que no solo daña materialmente, no solo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, comercio negro, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas. Desgraciadamente, ayer le tocó a la gente de Hidalgo, pero es un riesgo constante, permanente. Aquí lo hemos dicho y hemos llamado a la población a que deje estas actividades y que ahora que el gobierno está atendiendo las demandas de la gente, que se inscriban. ¿Esa es la imagen de Acambay? Esta es la imagen. Pero miren lo mismo, los recipientes. Y se intenta detenerlos y es muy difícil. Por eso el plan de llevar a cabo acciones de desarrollo. Tengo programado para martes y jueves visitas a estos pueblos
¿Se va a quedar la gira de Tulancingo a Acambay? Sí, claro. Voy a ir. Se tenía esa gira programada por esto, para seguir llamando a la gente a que se abandonen estas prácticas y que no se apoye a los que distribuyen combustible en mayor cantidad, también con las tomas clandestinas, que no se respalde estos hechos, que no se vean normales. Esto lo tenemos que erradicar por completo. De ahí también que ante la gravedad del problema de las tomas y de actos de sabotaje para provocar desabasto y que no avancemos, se haya decidido ayer contratar conductores, porque hay una comisión en Estados Unidos del gobierno, está el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía, está la secretaria de la Función Pública, la oficial mayor de Hacienda, adquiriendo carros tanques con urgencia. Se trasladaron desde el jueves por la noche. Ayer viernes tuvieron reunión con fabricantes para conseguir unidades disponibles en el mercado de entrega inmediata, porque el plan es que a partir de el miércoles de la próxima semana estemos incrementando vía pipas la transportación de gasolinas para no depender del todo de los ductos y poder tener un control mejor de los ductos, que también hemos hablado varias veces que son insuficientes. No se construyeron nuevos ductos. Ayer se hablaba de que había habido un incremento en la construcción de ductos. Sí, pero gasoductos, porque se dio atención especial a la producción de energía eléctrica con gas, pero no en el caso de gasolinas, de diésel. Esto pues hace que la capacidad de transportación de combustible por ductos sea limitada. Al momento que hay fugas que nos sacan de operación los ductos, hay desabasto o no se presenta el problema del desabasto si se acepta el mercado negro. Presidente, ¿se va a mover su agenda debido a esta condición? Sí, suspendo mis actividades de hoy y de mañana. Hoy tenía programado ir a
iniciar el programa de subsidio a productores de leche en los Altos de Jalisco, también una reunión en León por la tarde y mañana una reunión en Guadalajara. Suspendo esas actividades, voy a estar atendiendo esta emergencia lamentable. Gracias. Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. Dos cosas. La primera de ellas, en efecto, desde ayer se dan a conocer estos videos en donde elementos de las Fuerzas Armadas están, pues desde lejos, viendo cómo cada vez más personas se iban incluyendo a recoger esta gasolina. Preguntarle si hubo una petición de refuerzos por parte de los elementos que ya estaban ahí. Pasaron 2 horas desde el momento en que el gobernador dice que se da la primera alerta hasta que se da la explosión. 2 horas en las que pues pareciera que no hubo acciones por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas que estaban ahí vigilando esto. Preguntarle si esto es parte de una estrategia de lo que usted decía hace unos días, presidente, de que iba primero a alertar a estas personas que están colaborando con los huachicoleros o que van y se suman a extraer gasolina, de que va a ser un delito grave y por el momento quizá se está pensando en no ejercer acciones en contra de ellos. Pareciera que esta explosión pudo haberse evitado. Transcurrieron 2 horas. Y en otro punto, preguntarle si cree que realmente estas asambleas ciudadanas que va a hacer con estas personas van a dar resultados, porque incluso el que una persona se inscribe en todos los programas sociales, pues no equivale a lo que lamentablemente los huachicoleros les pagan por colaborar con ellos. Gracias. Bueno, la actitud, la acción del ejército fue correcta, les diría yo que oportuna. No es fácil ante una multitud hacer prevalecer el orden, aún explicando sobre los riesgos. Hay constancia de cómo se enfrenta la población al ejército, a la policía, en otros casos, y todo esto pues se va a ir conociendo como realmente sucedió en el transcurso de estos días. Esto es parte también de la investigación que vamos a llevar a cabo y el compromiso de decir la verdad, de no ocultar absolutamente nada. Acerca de si basta con los programas de desarrollo, los programas de bienestar, yo creo que son fundamentales, porque la gente, también eso hay que tomarlo en cuenta, llegó a estas prácticas porque no se les dieron opciones, nunca se pensó en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas actividades. Ningún programa. Es hasta ahora que planteamos como un punto en el plan general de el combate al robo de combustible. Es hasta ahora que se decide llevar a cabo estas acciones. Yo el martes pues voy a entregar apoyos, el jueves lo mismo, sobre si lo que van a recibir es más o menos lo que obtienen por prácticas de robo de combustible. Yo aquí he insistido mucho
que tenemos todos que actuar con rectitud, portarnos bien y que nadie se vea obligado por la necesidad a cometer ilícitos. Además, no es lo mismo tener ingresos con acciones ilegales que tener ingresos por participar en programas de desarrollo, en que haya oportunidades de empleo, capacitación a los jóvenes, todo lo que se está haciendo. Entonces, nosotros vamos a continuar con este plan. Si no, estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. No vamos nosotros a ser indolentes ni omisos, como ha sucedido. Todo esto es muy doloroso, pero también muy aleccionador, para que entre todos, como lo hemos venido haciendo, resolvamos el problema. Sí, desde luego. Hay una organización, esto lo podría explicar el general, cómo están operando las fuerzas militares, cómo lo hacen los soldados, los marinos, la Policía Federal. Es toda una organización para reforzarse. No solo es una base, sino se tienen elementos cada determinada distancia. Sería bueno que el general explicara eso. Sí, cómo no, señor presidente. Bien, dentro de lo que es el ducto, todo lo largo del recorrido del ducto, tenemos bases de operaciones que ocupan 20 kilómetros. Cada 20 kilómetros hay 50 hombres que están recorriendo los tubos las 24 horas del día. En casos como en que sucedió, que tiene un incidente, alguna de las bases pide el apoyo, pide el apoyo, y las bases cercanas se acercan, se reúnen al punto donde se está presentando alguna situación. Además de ello, la zona militar que tiene su sede en Pachuca, la 18 zona, tiene fuerzas de reacción que también están constituidas por bases de operaciones de 25 a 30 elementos que también están destinadas para atender las emergencias en las que se ve o las que enfrenta el personal que está desplegado. Adicionalmente, dentro de la estrategia tenemos fuerzas de reacción transportadas en helicóptero para poder apoyar también a todas y cada una de las bases, que es la actuación que han visto en anteriores ocasiones, que les hemos mostrado las fotografías en las que han podido acercarse cuando están haciendo una toma clandestina y que bueno, no llega a esta situación. Pero es una coordinación permanente, una coordinación de todas las fuerzas, incluyendo, tenemos contacto con las fuerzas de la Secretaría de la Defensa, de la Armada de México, de la Policía Federal, y también en algún momento se les pide apoyo, como fue el día de ayer. Ya una vez que había explotado, nos llegaron a apoyar para poder aplicar el apoyo a la población, el plan de N3, llegaron fuerzas de la Secretaría de Marina, llegó Policía Federal, llegó gente de Gendarmería, policías municipales, policías estatales, todas las fuerzas que podían colaborar se hicieron presentes, y eso fue en base
a la alerta que se dio, al apoyo que se solicitó para poder atender la contingencia. Gracias. Antes de los que detectan la toma clandestina, como lo mencioné, era una base de operaciones que estaba haciendo el recorrido en su tramo de 20 kilómetros que le corresponde, y eran 25 hombres. Eran los que estuvieron ahí, los que enfrentaron esta situación, los que trataron de detener, de evitar que se acercaran la cantidad de personas que ustedes vieron ahí en el video. Y bueno, 25 hombres contra esa cantidad de personas es, como ya lo mencionó el señor presidente, muy difícil de llevarlo a cabo. Gracias. Buenos días, presidente. Tengo dos preguntas. La primera para el fiscal Hertz. Nos gustaría entendemos que hay una investigación en curso, pero nos gustaría saber, creo que es muy importante saber qué indicios tienen sobre la causa del incendio. Si fue una chispa, hay versiones de que había gente fumando cerca, sobre todo saber si fue de alguna forma intencional. Es importante, creo que nos puedan dar algún avance de esta investigación, qué líneas de investigación tienen. Y una pregunta para el general Sandoval, un poco relacionado con lo que dijo mi compañero Milenio. Sí, por favor. ¿Usted contesta primero? Sí, por favor. Vale. Mire, existen ya una serie de indicios, que son los videos, que son todas las actas periciales que ya se han levantado, la información que nos está dando la Procuraduría del Estado. A través de toda esa información nosotros vamos a saber, hasta donde sea humanamente posible, quiénes fueron los responsables. En esto de una vez se los quiero decir, las personas que estaban más cerca de la explosión fallecieron y eran los que estaban realmente pegados al área donde ocurrió esta desgracia. Entonces, tenemos una serie de limitaciones de investigación, pero eso no significa que no podamos llenar todo el espectro de investigación alrededor con todos los peritajes que vamos a levantar, de voces, de sonidos, de videos, de toda clase de pruebas, y las testimoniales que nosotros ya estamos levantando en la población con la ayuda del gobierno del Estado, para que nos puedan establecer con toda precisión todos estos aspectos. Independientemente de lo que ya les dije al principio del debido proceso, creo que aquí sí tenemos que ser muy puntuales en informar públicamente todo lo que sea posible informar. Entonces, esas dudas que usted tiene son las que nosotros en este momento estamos desahogando, y conforme lo dijo el señor presidente, conforme vayamos avanzando se las vamos a dar a conocer. Sí, que por lo pronto no se sabe, no hay indicios de si fue intencional. No, de que fue intencional, fue intencional. Evidentemente alguien fue la persona que hizo esa perforación y que quería obtener ilícitamente ese material. Eso no cabe duda, ¿eh? No, el incendio es la segunda parte, pero es consecuencia del primer delito. No es una situación aparte. Y la intencionalidad del delito está absolutamente a la vista, no hay duda. Lo que es la presunción de responsabilidad precisa, esa es la que tenemos nosotros que manejar con todas esas limitaciones de lo que le estoy diciendo. Muchas gracias, fiscal. La siguiente pregunta y mi última pregunta es para el general Sandoval. Vimos en las imágenes precisamente que había militares en la zona antes de la explosión. También se conoció ya oficialmente que decidieron no intervenir para evitar alguna confrontación con las personas que estaban allí. Mi pregunta es si esto seguirá siendo así, si parte de la estrategia contra el robo de combustible es que los militares, cuando se encuentren con una toma donde haya cierta cantidad de personas robando combustible, no se confronten. Si esto es así, explíquenos pues cuál es
digamos, el balance que se hace entre si es más conveniente evitar la confrontación o dejar que la gente continúe allí y puedan pasar cosas como la de ayer. Bien, nuestro personal, el personal militar, en esta tarea que está desarrollando sobre la seguridad en los ductos, se puede llegar a enfrentar a estas condiciones como las que vemos, unas multitudes que ha habido en otras ocasiones, en otros momentos. Estas multitudes han llegado a golpear al personal militar, y también nuestro personal en algún momento ha hecho disparos y ha llegado a herir a la gente civil. Eso no queremos que suceda, no queremos una confrontación de esa naturaleza. Todo nuestro personal va armado, y al tener multitudes de esta naturaleza enfrentándose, también siente algo de temor en lo que le pueda pasar y quizá pueda emplear el arma. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones en las que pudiéramos dañar en una manera diferente a la gente, entonces evitamos la confrontación, evitamos tener por el lado de la parte civil, de los pobladores, algún herido generado por nuestras armas, o por parte de los pobladores que hieran a nuestro personal, que lo lesionen, porque luego también, les digo, traen a lo mejor algún palo, piedras o algo. Entonces, para evitar eso, porque es sumamente difícil poder contener 25 hombres a 600, 800 personas, pues no puede haber un esfuerzo para buscar detenerlos. Nunca lo van a lograr, y más si están convencidos los pobladores de querer ir por el producto. Nunca lo van a poder hacer, y entonces es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por la cantidad de gente que está pues enfrente de ellos, y es lo mejor para ambas partes retirarse. Ha sucedido en muchas otras ocasiones, lamentablemente en esta pues sucedió la explosión y bueno, lo que ya sabemos. Gracias. En escenarios semejantes se puede entender que se va a actuar de la misma manera. Yo quiero contestar esa pregunta, que es muy importante. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No vamos a enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Eso está demostrado. Eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es un asunto policíaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país, porque se optó por la confrontación. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto, que si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó por completo. Y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, porque hay millones de pobres en el país
gente que no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Por eso es que ha proliferado este tipo de actitudes. Ante eso, vamos a seguir con la misma política de respetar los derechos humanos, de no responder a agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza. ¿Por qué no pensamos, profundizamos un poco en que llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin empleos, sin bienestar, con profundos problemas de desintegración familiar, de pérdida de valores? ¿Por qué no vemos las causas? ¿Cómo es posible que se haya permitido arraigar estas prácticas? El tener como fuente de ingreso el recoger combustibles con todos los riesgos que implica, a pesar de las advertencias por la grave crisis de México. Entonces, queremos cambiar las cosas de otra manera. Por eso también, si me preguntan, ¿va a seguir el plan? Claro que va a seguir el plan. Lamento mucho lo sucedido, me duele, pero tienen que cambiar estas cosas. No, porque apenas estamos iniciando. Esto no se había atendido desde hace 3 gobiernos, se toleró. $18 años, 20 años. Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, confío en la gente y sé que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va también a alejarse de estas prácticas. Pero, insisto, lo primero es dar opciones, alternativas, no solo la acción coercitiva. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días a todos. Jorge Monroy, del periódico El Economista. Preguntarle, presidente, y también al secretario, si me permite, si estos 25 elementos de la Sedena que llegaron al momento de los hechos ubicaron personas con arma, que sería uno de los temores también por los que se hizo este retroceso. Presidente, preguntarle qué tanto esta situación fue por la necesidad también de las personas de allegarse de combustible. Sabemos que Hidalgo es uno de los estados con más desabasto de gasolina en los últimos días. Y finalmente, presidente, preguntarle si nos podía precisar esto de la válvula, cuál fue el momento exacto en el que se cerró, porque bueno, pues hubo 2 horas que se estuvo extrayendo combustible. ¿Cuál es el procedimiento en este sentido? Gracias. Bueno, sobre ese procedimiento ya se explicó, de que se tiene el aviso, se cierran las válvulas, de todas maneras queda combustible, mucho combustible, por eso también se tardó en sofocar el incendio, se sofocó casi a las 12 de la noche. Eso es lo que puedo comentarte. No es que
haya escasez de combustible por el plan de combate al robo. Si no es una práctica que lleva más tiempo, es todo un mercado negro y yo creo que va a ayudar mucho. Alejandro Gers, el procurador, habló de testimonios. Yo pido a la gente de Hidalgo, inclusive a los que participaron, que nos ayuden y que den su versión, no solo de lo que sucedió el día de ayer, sino el porqué de esta actitud. Estoy seguro que nos van a ayudar y vamos a poder reconstruir lo que sucede realmente. Estamos ante una situación que se soslayó durante mucho tiempo y por eso es importante saber cómo se da esta práctica en lo comunitario. ¿Quién lleva a cabo la perforación del ducto? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo se sabe que hay una fuga? ¿Si se prepara? ¿Quién convoca? ¿Quién llama? ¿Cómo acude tanta gente? ¿Por qué los recipientes? ¿Qué se hace con ese combustible? ¿Se utiliza para consumo de los que lo recogen o se vende? ¿Cómo se vende? ¿Quiénes compran? Reconstruir la historia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo estoy seguro que el testimonio de los pobladores va a ayudar mucho en ese sentido. ¿Tenías otra? La de las armas. Y al momento de que llegaron los elementos, ¿había armas en el lugar? No se identificó que hubiese armas, no había ningún tipo de armas traída a la población. Gracias. Buenos días, presidente. Agustín Velasco de 1TV. En la lista de personas heridas y muertas por este siniestro hay personas también desaparecidas. Había videos en los que había pobladores que decían que no saben nada de sus familiares, no se les ha informado si hay personas desaparecidas. Esa una. Y la otra, entonces, ¿descarta usted que haya habido omisión o negligencia por parte de funcionarios públicos en la atención de este incidente? Y finalmente, durante la semana vimos dos casos, uno en particular donde el ejército llega y prácticamente en flagrancia ve cuando personas intentan perforar un ducto y dice se echan a correr y los pierden, ¿no? También se van con pipas, con otros automóviles. Hay una orden presidencial para no confrontarse, entonces, para no detenerlos, para no criminalizar a los pobladores que se dedican a esto. Gracias. No existe una orden, es una política, la acabo de explicar, de no querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Acerca de desaparecidos, vamos a seguir informando. A las 6 de la tarde tenemos otro informe.
el ciudadano gobernador nos está apoyando, estamos trabajando de manera coordinada y se les va a informar. Pero había otra pregunta, una intermedia. ¿Descarta usted omisión y negligencia por parte del...? Eso lo va a decidir el procurador. Eso lo tiene que arrojar la investigación. Buenos días. Otra más. Buenos días, presidente. Rosa Elena Soto, de Acústica Noticias. Preguntarle primero si tienen detectados grupos dedicados a la extracción de combustible en Hidalgo. Vemos que persiste en este estado desde el principio que inició el operativo. ¿Cuáles son estos grupos? ¿Por qué Hidalgo es si tienen ya detectados estos grupos? ¿Cuáles son las comunidades que han sido pues infectadas de este delito? También preguntarle si entre las líneas de investigación después de la explosión que se dio si lo considerarían como una acción intencional de parte de los grupos delincuenciales para que usted dé marcha atrás o su gobierno en el combate contra el robo a combustible. Acerca de lo último, va a ser la Procuraduría la que nos va a estar informando sobre este tema. Si se provocó la tragedia por alguien, por grupos, o fue un accidente por el riesgo que implica el estar extrayendo combustible de los ductos. Preguntaste otra cosa también. Primero, los grupos delincuenciales, si están detectados en Hidalgo, algún grupo específico que se dedique al huachicol, porque vemos mucha resistencia en esta entidad, vemos que es el ducto en el que más perforaciones y sabotajes se han presentado. Es que desgraciadamente esto se repite en todo el país, por donde pasan los ductos. Es un problema grave. Se da en Veracruz, se da en Hidalgo, se da también en Puebla, en el Estado de México, bueno, hasta cerca de la terminal de Azcapotzalco, en la propia ciudad. Lo que vimos hace 2 días de cómo en una bodega una toma de abasto de combustible, pero es general. La gente de los pueblos de México, de toda la región petrolera y por donde pasan los ductos, sabe de esto que estamos hablando. Por eso tengo información, porque ando desde hace años visitando los pueblos. En campaña hablé de que se iba a terminar el huachicoleo arriba y abajo, y dije muchas veces en campaña de que nadie iba a verse obligado a robar para sobrevivir, para obtener ingresos, y que por eso se tenían que terminar estas prácticas. Y lo dije en zonas donde se presentan estas prácticas,
hablándole a la gente. Y estoy seguro de que vamos a terminar con estas prácticas entre todos. Aquí ayudan todos los ciudadanos, los que resisten por el desabasto y los mismos pobladores que en otras circunstancias por necesidad, obligados por las circunstancias, han caído en estas prácticas. Ellos mismos van a ayudar. Yo creo en la gente, creo en el pueblo, creo en los seres humanos y sé que si hay opciones, hay alternativas, esto se puede resolver. Dos más, ¿no? Okay. Señor presidente, buenos días a todos. Urbano Barrera, del diario Naciones. Señor presidente, varias cuestiones muy puntuales. La mecánica que se utilizó para atacar el ducto es la misma que se utiliza en todos los ductos. Esto quiere decir que en cualquier momento hay el mismo riesgo en toda la red. En todas las redes. Eso se los puedo contar. Ha tenido suerte, sí, la fortuna en otras partes de que no ha habido esta tragedia. Hace muy poco, hace como una semana, sucedió algo parecido y el ingeniero encargado de la reparación de las fugas hasta dijo: fue un milagro que no haya sucedido una desgracia. La segunda, señor presidente, ¿cómo llegó usted al lugar de los hechos ayer? Estaba en una gira en el interior de la República. ¿Cómo se trasladó? ¿En qué utilizó para llegar ahí a la zona? Pues como ustedes saben, yo estoy dedicando los fines de semana, termino el viernes en la mañana en la ciudad y salgo a recorrer el país y tengo ya un programa. Mi programa de ayer fue una reunión para dar a conocer los precios de garantía en Zacatecas. Se le va a pagar más a los productores de básicos por lo que producen. Tuvimos esa reunión en la tarde en Zacatecas, luego me trasladé a Aguascalientes, me fui en avión de línea a Zacatecas, llegué como a las 2 de la tarde, comimos y nos fuimos al acto, de ahí por carretera a Aguascalientes para descansar, porque hoy tenía en Concepción de Díaz, en La Chona, la entrega de apoyos para productores lecheros y en la tarde una reunión de Nacional Financiera con empresarios de León, zapateros, y el domingo en la plaza de Guadalajara un acto para entregar apoyos del bienestar. Entonces llegué a descansar al hotel a Aguascalientes y llegando al hotel recibí la información tanto del director de Pemex como del general secretario y de Alfonso Durazo, y ya de instrucciones, incluso poco después hice un texto que subí al Face, al Twitter, indicando pues lo que se tiene que hacer en estos casos, apagar el incendio, atender a los afectados, y estuve pendiente en el hotel sobre los hechos. Cuando
sentí de que era un asunto muy grave, decidí acudir al sitio y me trasladé por carretera desde Aguascalientes a Hidalgo. Llegué como a las 12:30 de la noche. Ya el gobernador y el director de Pemex, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad ya estaban coordinando las acciones. Me informaron y acordamos reunirnos hoy, pues el mismo día a las 6 de la mañana, como lo hacemos normalmente, nada más que con emergencia, y a las 7 invitarles para informarle al pueblo. Por eso la invitación a ustedes se les dio como a la 1, 2 de la mañana, para que nos reuniéramos, porque no estaba pensada esta conferencia. Eso es lo que puedo contestar. La tercera, señor presidente, se va a hacer una investigación de campo en el lugar de la explosión, pero yo creo que es necesaria también una hacia el interior de Pemex. Nos decía el director de Pemex que estaba suspendido el ducto y que se empacó. Sí. Miren, el señor presidente ha establecido una premisa que es muy clara, que consiste en que con el apoyo de la gente este tipo de crímenes, este tipo de delitos se puede acabar. Las personas de las comunidades saben perfectamente, porque es una situación muy clara, las consecuencias de este tipo de actos. Nosotros no debemos criminalizar a toda una población. Esa población tiene la obligación moral, como la tenemos nosotros, de proteger a sus hijos, de proteger a su medio y de protegernos a todos los mexicanos. Esta es una convocatoria para que nos den los testimonios que no solamente en este caso, sino en cualquier otro, nos va a permitir poner en paz esta situación y hacer que las comunidades sean solidarias con su propia salud, con su propio estado físico y con las tareas que nosotros estamos haciendo. Ese es el mensaje del presidente y ese es el mensaje que nosotros desde el Ministerio Público queremos hacer para premiar a todas aquellas personas que nos puedan ayudar a identificar a quienes nos están haciendo tanto daño y le están haciendo daño a la propia población. Hay alternativas, hay capacidad social para poder reivindicar las necesidades de esta gente, pero lo que sí necesitamos es no tener una barrera de información que no nos permita desahogar de una forma eficiente y clara estas responsabilidades. No sé si esto esté suficientemente claro. Es muy importante. Bueno, pues a las 6 de la tarde, otro acto, una explosión, en este caso, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas. Por eso no se mencionó ahora, porque sí, fue una toma, lo mismo, pero no hubo pérdidas de vidas humanas y se dio posteriormente, más tarde. Pero a las 6 que nos volvamos a reunir ya les ampliamos más información, porque también necesitamos tener todos los elementos para no caer en errores, en contradicciones, que la información sea precisa, con pruebas, con hechos, para que de esta manera no haya especulación y podamos salir adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.